Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El cadete de sangre. Nadie se preparó para el silencio que vino después. En la sala de instrucción principal de la estación estelar Calterius, todos los asientos estaban ocupados. Más de 200 cadetes de diferentes especies, rigelianos, targas, citerianos, humanos y mixtos, se encontraban reunidos para la evaluación anual de resistencia táctica. Era una ceremonia más simbólica que técnica, una tradición en la que se mostraban los resultados de las pruebas físicas ejecutadas durante la semana anterior. Algunos se reían, otros fingían estar interesados, y los instructores observaban desde las plataformas superiores, sin expresión. En medio del zumbido constante de los sistemas de soporte vital y la iluminación artificial, se proyectaban hologramas con gráficos, niveles de glucosa, consumo de oxígeno, tasa de supervivencia. Muchos alienígenas, acostumbrados a sus propias métricas fisiológicas, hacían comentarios sarcásticos sobre lo que consideraban las absurdas cifras humanas. Algunos incluso soltaron carcajadas cuando aparecieron los registros de una cadete en particular, el Arabás, segundo ciclo, origen, tierra. ¿Eso es todo?, murmuró un Targas de la segunda fila, con una sonrisa burlona. ¿12 gramos de proteína en 72 horas? ¿Una frecuencia cardíaca de 178 sostenida durante 8 minutos? ¿Quién sobrevive así? Las risas se propagaron, suaves primero, luego como un incendio en matorral seco. Se escucharon chasquidos de mandíbulas alienígenas, sonidos guturales que, para ellos, eran equivalente a burla. Algunos humanos bajaron la mirada. Otros, tensos, no dijeron nada. La atmósfera se cargó. Pero fue entonces cuando el Ara se movió. Estaba en la segunda fila, justo en el centro. No había hablado desde que ingresó. Su uniforme aún conservaba manchas rojas oscuras, visibles a pesar de haber sido tratado. Tenía una herida cicatrizando en el cuello y otra, más profunda, que sobresalía por el costado izquierdo del torso. No llevaba maquillaje. No había rastro de vanidad en su rostro. Solo ojos de hierro. Con lentitud quirúrgica, tomó el documento frente a ella, un informe físico sellado manualmente, uno de los pocos métodos permitidos para pruebas de campo sin tecnología. Lo giró, colocándolo boca arriba, visible para quien quisiera mirar. Sobre la hoja, aún fresca, había una gran mancha irregular de sangre seca. Las risas murieron. El aire pareció detenerse. El zumbido de los sistemas de soporte se volvió lo único audible. Todos los ojos se fijaron en ella. Algunos pensaron que era una provocación, otros, una advertencia. Pero el Ara no dijo nada. No hizo un gesto. Solo sostuvo el papel con una mano ensangrentada, aún agrietada por el frío y las condiciones del planeta donde se había llevado a cabo la prueba. La pantalla principal, que hasta hace unos segundos mostraba indicadores médicos, cambió de repente. El comandante Dravik, un veterano citeriano de piel azul oscura y mirada cortante, había ordenado reproducir los registros de su sensor biométrico. En la pantalla, apareció un gráfico que comenzaba con su inserción en el planeta de prueba, Delta X-19, un mundo de gravedad aumentada, atmósfera parcialmente tóxica y fauna agresiva. Lo que siguió fue una línea casi imposible de creer. ¿12 impactos contundentes?, murmuró un instructor. ¿Y aún así siguió avanzando? Otro instructor, esta vez humano, frunció el ceño. Su voz sonó incrédula. El sensor indica pérdida del 28% del volumen sanguíneo antes de que aplicara el torniquete. En la pantalla, se mostraba un fragmento de vídeo tomado desde el dron de emergencia que seguía a distancia. El Ara, casi inconsciente, cargando sobre su espalda el cuerpo mutilado de un Ralak, una bestia de casi 2,5 metros, dientes como cuchillas y piel ácida. En su mano, sostenía la cápsula de supervivencia y el documento firmado, completado a mano, como se exigía en la prueba. Un silencio sepulcral se impuso en la sala. Nadie entendía cómo alguien había sobrevivido a eso. Ni siquiera entre los humanos. Los rigelianos, conocidos por su control mental, desviaron la mirada. Los Targas, que se burlaban minutos antes, bajaron las orejas en señal de respeto. Incluso los instructores mantenían la vista fija en los datos, revisándolos una y otra vez, como si buscaran un error que no existía. El Ara se mantuvo inmóvil. No necesitaba explicar nada.
Cada gota seca en su uniforme era una palabra. Cada línea de su informe físico era una frase. Cada cicatriz en su piel, un párrafo completo. Había escrito una historia de supervivencia con su cuerpo. Y todos la leían en silencio. El comandante Dravik apagó la pantalla. Caminó hacia el frente del auditorio. Su voz, grave, sonó con una firmeza que no admitía réplica. En tiempos antiguos, dijo, la supervivencia era una cuestión de voluntad. No de especie, no de tecnología. Solo voluntad. Lo que han presenciado hoy es un recordatorio. Se detuvo frente a Elara. No la miró directamente. Tampoco le ofreció un elogio. Solo añadió. Las cifras no siempre cuentan la historia completa. Se giró y volvió a su asiento. Un rugido metálico marcó el final de la sesión. Los cadetes fueron liberados. Pero nadie se movió de inmediato. Todos miraban a Elara. Ya no con burla. Tampoco con simple respeto. La miraban con temor. Con reverencia. Con la certeza de que, en caso de guerra real, ella no solo sobreviviría, sino que probablemente regresaría para contar la historia. Con sangre. Y entonces, por primera vez, Elara habló. Su voz era suave, áspera por el esfuerzo, pero clara como una promesa. No se trata de lo que somos. Se trata de lo que hacemos cuando ya no queda nada. Se levantó. Tomó su hoja ensangrentada. Caminó lentamente hacia la salida. Y nadie volvió a reír. Prueba Delta X-19. El frío fue lo primero que sintió. No era un frío cualquiera. No era el de una noche de invierno en la Tierra, ni siquiera el de un planeta helado. Era un frío diferente, el tipo que se filtraba por dentro del cuerpo como si no respetara huesos ni órganos, como si conociera cada rincón vulnerable del ser humano y supiera exactamente dónde apretar. Elara abrió los ojos. La cápsula de descenso se había incrustado en el suelo de Delta X-19 con violencia, dejando marcas de impacto en la roca volcánica. Había humo, polvo, y un zumbido constante en sus oídos. Parpadeó varias veces. Todo dolía. A su alrededor, nada. Un paisaje gris, sin árboles, sin vida aparente. Cielo naranja sucio, cubierto de nubes tóxicas que se movían como heridas abiertas. Estaba sola. Y eso no era un error, era la norma. La prueba Delta X-19 no era un entrenamiento convencional. Era una evaluación letal, secreta, autorizada únicamente para cadetes que estaban dispuestos a arriesgar la vida para avanzar en el programa. No se hablaba mucho de ella. Algunos decían que era un mito. Otros aseguraban que nadie había vuelto con todas las partes del cuerpo. Ella sí había aceptado. Revisó su equipo. El panel de comunicaciones estaba dañado. Sin transmisiones. Sin ayuda. Tenía una mochila con suministros mínimos, 2 cápsulas de hidratación, una jeringa de estabilizante muscular, una manta térmica, un cuchillo de supervivencia sin filo y un formulario físico, impreso en papel, con las instrucciones, 72 horas. Sobrevivir. Documentar. Regresar por tus propios medios. Respiró hondo. El aire era pesado, no letal pero sí tóxico a largo plazo. Activó el sistema de filtrado en su traje. Una barra roja parpadeó, 30% de eficiencia. Duración estimada, 40 horas. Eso no bastaría. Caminó. Cada paso era una conversación con el dolor. La gravedad del planeta era un 12% mayor que la de la Tierra, lo justo para que los músculos se resintieran sin cesar. Y el terreno era traicionero, grietas profundas, roca afilada, charcos de un líquido oscuro que burbujeaba sin lógica. El primer día fue resistencia pura. Se forzó a seguir avanzando, sin rumbo fijo, guiándose solo por los patrones del terreno y la dirección del sol en ese cielo extraño. Sin comida. Solo un sorbo de agua cada 4 horas. Su cuerpo empezó a resentirse, pero su mente no flaqueó. Al anochecer, buscó refugio entre unas formaciones de basalto. Allí encendió una pequeña lámpara térmica y trató de dormir. Pero no pudo. Algo allá afuera se movía. No era viento. No eran ruidos del entorno. Eran pasos. Los escuchó bien entrada la noche. A la mañana siguiente, encontró huellas. 4 dedos, simétricos, con marcas de garras. No eran humanas.
El segundo día fue distinto. El Ara sabía que, si quería sobrevivir, tenía que entender el entorno. No solo aguantar. Adaptarse. Aprender. Empezó a recolectar muestras del suelo, a marcar rutas, a memorizar patrones de roca. Vio estructuras semienterradas que no parecían naturales. Algunas tenían símbolos grabados. Se detuvo. Tomó nota. Horas después, encontró algo peor, un dron militar destruido, parcialmente calcinado. Tenía marcas de ácido y sangre vieja. No sangre humana. Azul. Viscosa. Las cámaras del dron aún funcionaban, aunque muy mal. Revisó los últimos minutos registrados. La imagen era inestable, pero se veía lo suficiente. Un ser enorme, bípedo, con piel de reptil y movimientos ágiles, destrozando al operador del dron con una precisión aterradora. El sonido del grito se le clavó en los oídos. Era inhumano. Pero aún así, había algo reconocible en él, miedo. El Ara no se detuvo. Tomó lo que pudo del dron, cables, placas metálicas, un pequeño cuchillo de emergencia con el filo roto. Siguió caminando. Quería encontrar refugio. Pero el planeta no era amable. Al caer la tarde, un ruido la obligó a girarse. No fue un simple crujido. Fue como si la tierra respirara. Y entonces lo vio. El Ralak. Medía más de 2 metros. Piel rojiza, casi metálica. Garras curvas. Ojos pequeños, pero con una inteligencia incómoda. No atacó de inmediato. Solo la observó. Ella tampoco se movió. Sabía que si corría, no sobreviviría. Lo había leído en manuales. Si un depredador no te ataca al instante, es porque quiere estudiarte. Se quedaron frente a frente durante minutos. Y luego, sin previo aviso, el Ralak rugió y se lanzó hacia ella. El Ara rodó por el suelo, esquivando el primer golpe. El traje amortiguó parte del impacto, pero el dolor fue real. Usó el cuchillo roto como distracción, arrojándolo a los ojos del monstruo. Falló. Corrió hacia una grieta y se deslizó dentro, apenas cabía. El Ralak no la siguió, pero dejó claro que no se iría. Iba a esperar. Pasó la noche entera ahí, respirando poco, sin moverse, sintiendo como la sangre goteaba de su pierna herida. Apretó los dientes. No lloró. Solo pensó en el formulario en su mochila. 72 horas. Documentar. Regresar. Al amanecer, salió. El Ralak ya no estaba. Pero sus huellas sí. Lo había perdido por ahora. Su respiración era superficial. Su visión borrosa. Pero su mente estaba clara. Había aprendido algo. El planeta no era solo una prueba de resistencia física. Era una selección de especie. Los que morían aquí no lo hacían por débiles. Morían porque no sabían cambiar. Porque pensaban que sobrevivir era resistir, cuando en realidad era adaptarse o desaparecer. Caminó durante horas. Y entonces, casi al borde del colapso, la tierra se abrió bajo sus pies. Cayó varios metros, rodando entre escombros hasta quedar atrapada entre restos de metal y cables oxidados. Cuando se incorporó, lo supo de inmediato. Había encontrado algo. No natural. No salvaje. Algo construido. Un búnker. Un laboratorio subterráneo. Y estaba abierto. Biología de una amenaza. El Ara cayó de rodillas. El golpe no fue lo peor. Lo peor fue la sensación de encierro. El aire era denso, cargado de humedad estancada y un olor difícil de describir, algo entre óxido, carne vieja y productos químicos. Abrió los ojos con dificultad. No había luz natural. Solo un tenue resplandor verdoso que salía de una franja en la pared metálica. El silencio era absoluto. Se levantó como pudo. El tobillo derecho le dolía con cada paso. Al parecer no estaba roto, pero la inflamación era evidente. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. El lugar donde había caído no era una cueva. Era un pasillo. Y tenía forma. Tecnología. Ingeniería. Era un lugar construido por inteligencia, no por accidente. La estructura era claramente humana, o al menos eso parecía. Las marcas en las paredes estaban escritas en inglés estándar. Paneles de control corroídos. Cámaras vacías.
Todo daba la impresión de haber sido abandonado en medio de algo importante. El Ara avanzó con precaución, cada paso medido, con los sentidos alerta. Sabía que no estaba sola. Las puertas estaban abiertas o forzadas. Algunas salas estaban vacías, otras, selladas con cintas de advertencia ya descoloridas por el tiempo. En una de ellas encontró lo que parecía un laboratorio de análisis. El vidrio estaba roto. Una mesa metálica tenía lo que parecía ser el esqueleto de una criatura, pero desarticulado, como si hubiese sido desmembrado a la fuerza. A un costado, encontró un panel encendido. Increíblemente, funcionaba. Lo activó con un toque tembloroso y la pantalla parpadeó. Proyecto Ralak, archivo clasificado, nivel 7. El Ara tragó saliva. El nombre le heló la sangre. Ya lo había escuchado. Lo había enfrentado. El Ralak. El archivo se cargó lentamente. Aparecieron diagramas, reportes, imágenes. Criaturas como la que la había acechado afuera. Diseccionadas. Estudiadas. Mejoradas. No eran autóctonas del planeta. Habían sido creadas aquí. Las notas eran escalofriantes. Fase 3 completada, respuesta adaptativa en tiempo real, letalidad controlada al 92%. Y más abajo, proyecto cancelado tras pérdida del control de la unidad 4. Fecha, hace 4 años. Eso explicaba todo. El planeta no era simplemente un terreno hostil. Era una jaula rota. Un campo de pruebas fuera de control. Y ella estaba en el centro de todo. El Ara cerró los ojos un instante. Su cabeza latía con fuerza. Le costaba procesar lo que leía. Era como si el mundo entero hubiera olvidado lo que ocurrió aquí. O, peor aún, como si lo hubieran enterrado a propósito. Avanzó hacia una cámara sellada con doble puerta. Forzó la entrada con una barra que arrancó de un soporte oxidado. Dentro encontró más restos, trajes de otros cadetes. Humanos. Algunos parecían completos. Otros, no tanto. Habían enviado a otros aquí antes. Y no todos eran voluntarios. Sobre una de las mesas, encontró algo que le revolvió el estómago, un registro físico, escrito a mano, de un cadete anterior. La letra era firme, pero con trazos temblorosos hacia el final. Decía: mi nombre es Cadete S. Ramón. Si alguien encuentra esto, que sepan que los Ralak evolucionan. No solo aprenden, copian. Comportamientos, rutas, tácticas. Son más que armas. Son esponjas de guerra. No subestimen su silencio. Es cálculo. No miedo. No hay escape por los túneles. El nivel 2 está comprometido. Lo intenté. Me infectaron con algo. Me está cambiando. Estoy sangrando por los ojos. Si yo ya no soy yo cuando leas esto, no dudes. Acaba conmigo. El Ara cerró el cuaderno con fuerza. No lloró. No tenía tiempo para eso. Pero un nudo duro y amargo se le formó en la garganta. Esa nota era más que una advertencia. Era una maldita sentencia. Recorrió el resto del laboratorio con rapidez. Encontró herramientas, cables, algunos tubos de muestras biológicas selladas que aún conservaban reactivos activos. Con habilidad improvisada, desmontó partes útiles del lugar, pequeños paneles solares portátiles, una batería auxiliar de emergencia, una jeringa con adrenalina de combate, y un tubo que contenía lo que parecía ser un implante subcutáneo de rastreo de la especie Ralak. Ahí nació una idea. Una peligrosa. Si lograba activar ese implante, tal vez podría atraer a un Ralak. O mejor dicho, hacer que un Ralak la encuentre, pero en sus propios términos. Un cebo humano, sí. Pero con un plan. No era una estrategia brillante. Era desesperada. Pero funcionaría. Salió del laboratorio justo cuando un estruendo lejano estremeció la tierra. Algo se había movido. Algo grande. Sabía lo que venía. No podía quedarse. Tenía que actuar ya. Tomó su informe físico de la mochila. Le faltaban datos. Le faltaban pruebas para completar la evaluación. La sangre derramada aún no era suficiente. Miró el cielo desde una grieta superior. Las nubes habían cambiado de color. Algo estaba pasando en la atmósfera. El planeta parecía responder.
como si su presencia hubiera despertado algo. No se detuvo. Esa noche no durmió. Construyó una trampa. Tensó alambres. Activó el implante rastreador. Se cubrió con barro tóxico para enmascarar su olor. Aferró la jeringa de adrenalina con una mano y el cuchillo roto con la otra. Esperó. Y en la oscuridad de la tercera noche, cuando el cielo se volvió púrpura y los sonidos de la fauna desaparecieron, lo escuchó de nuevo. El rugido. El mismo que escuchó en la colina. El mismo que hizo que su corazón casi se detuviera. El Ralak venía por ella. Y esta vez, ella estaba lista. El código del dolor. Todo comenzó con un latido. No uno normal. No uno de vida. Era distinto. Como un tambor sordo dentro del pecho. Pesado. Irregular. Como si su corazón quisiera advertirle algo antes de empezar. El Ara lo sintió antes de que el Ralak apareciera. La trampa estaba lista. Había utilizado lo que tenía. Cables metálicos recuperados del búnker, estructuras de roca puntiaguda clavadas en ángulos imposibles, y una mezcla de líquidos corrosivos que había recogido de los charcos oscuros del terreno. Sabía que no bastaría para matarlo, pero eso no importaba. Solo necesitaba un instante. Un error del enemigo. Una apertura. Esa era la diferencia entre ella y cualquier otra especie en ese planeta. Los otros esperaban tener las herramientas adecuadas. Ella simplemente hacía lo que fuera necesario. El primer impacto llegó sin aviso. Un golpe seco, brutal, que sacudió el suelo como si un meteorito hubiera caído. Luego el segundo. Y entonces el silencio. El Ara cerró los ojos. Sabía que estaba ahí. Lo sintió en la piel, como electricidad estática, como una presencia que no solo la veía, sino que la analizaba. No era una bestia. Era más que eso. Era un depredador inteligente. Respiró hondo. Lentamente. Controló el miedo como quien controla un cuchillo, no lo ignora, lo sostiene. El Ralak emergió de entre la niebla como una sombra viva. Era más grande que el primero que había visto. Más robusto. Más rápido. Su piel brillaba con una capa viscosa que parecía adaptarse al entorno. Caminaba con cautela. Sabía que algo no estaba bien. Pero ya era tarde. Pisó el detonador. Una descarga eléctrica improvisada activó el sistema de cables. Las rocas cayeron. El ácido se derramó. Un grito gutural, agudo, atravesó la noche. El Ara no esperó. Saltó sobre él, directo, sin pensar. Inyectó la adrenalina en su muslo y sintió como su cuerpo explotaba por dentro. Cada músculo ardía, cada herida latía, pero su mente estaba clara. El cuchillo rompió la piel del cuello de la criatura, aunque no lo suficiente. El Ara rodó por el suelo mientras el Ralak rugía, furioso, herido, pero vivo. La persecución comenzó. Entre la oscuridad y los gritos, entre el polvo y la sangre, corrían. No había estrategia, no había tiempo. Solo el instinto más antiguo del universo, sobrevivir. Tropezó. El dolor fue instantáneo. Algo crujió en su pierna. Cayó. Se arrastró. La criatura la alcanzó, y entonces, por primera vez, lo miró a los ojos de cerca. No había furia. No había hambre. Había reconocimiento. Y eso la aterrorizó más. En ese momento, su mente colapsó. Pero no se rompió. Entró en un estado extraño. Como si la realidad se diluyera. Como si su cuerpo estuviera presente, pero su conciencia flotara en otra parte. Vio imágenes, su infancia en la tierra, la primera vez que se rompió un hueso, la muerte de su madre, la academia, la primera vez que sangró en combate. Todas esas memorias se mezclaban con sensaciones, el dolor, el hambre, el frío, el miedo. Y en medio de todo eso, una frase. La voz de su madre, antes de morir. No se trata de que no te duela, el Ara. Se trata de qué haces con ese dolor. Despertó con sangre en la boca. El Ralak no estaba. Se había ido. Tal vez la creyó muerta. O tal vez decidió que no valía la pena. No lo sabía. No importaba. Se arrastró hasta una grieta. Se cubrió con tierra, con ramas, con lo que encontró. Durmió,
Si es que se puede llamar dormir a cerrar los ojos con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando despertó, no supo cuántas horas habían pasado. No podía caminar. Su pierna derecha no respondía bien. La herida sangraba lento, pero constante. Cada movimiento era fuego. Cada respiración era cristal molido bajando por la garganta. Estaba deshidratada. Hambrienta. Al borde del colapso. Pero entonces, sacó el formulario. Ese maldito formulario. Estaba arrugado, manchado de sangre y tierra, pero entero. Lo sostuvo entre los dedos como quien sostiene una reliquia. Y entonces lo supo. No se trataba de completar una prueba. No se trataba de impresionar a los instructores, ni de obtener una puntuación. Era una declaración. Una prueba para otros era una métrica. Para ella, era identidad. Se sentó, temblando. Con manos casi sin fuerza, empezó a completar el documento. Cada campo. Cada detalle. Escribía con el poco oxígeno que le quedaba, con la determinación de alguien que ha decidido que si va a morir dejando constancia de lo que fue capaz de hacer. Cuando terminó, dobló el papel, lo guardó en la cápsula que llevaba en el cinturón, y se recostó. Miró el cielo otra vez. El color púrpura seguía ahí. Las nubes danzaban como si se burlaran. El ara sonrió, con los labios partidos. No me tienen todavía, susurró. No era un grito de guerra. No era heroísmo. Era algo más simple. Más humano. Era una forma de decir, sigo aquí. Aunque duela. Aunque no tenga fuerzas. Aunque todo esté en contra. Eso es lo que nadie entendía de los humanos. Que no ganaban porque fueran más fuertes, más rápidos o más listos. Ganaban porque no sabían cuándo rendirse. Y eso era algo que ni los Ralak, ni el propio universo, sabían cómo manejar. De vuelta al infierno. Volver no era una opción. Era una necesidad. Una maldita obligación que no preguntaba cómo ni con qué fuerzas. Solo exigía hacerlo. Porque quedarse, en Delta X-19, significaba morir lento. Morir sin testigos. Morir olvidada. El ara lo sabía. Cuando se incorporó esa mañana, o al menos lo que parecía una mañana, porque el cielo seguía igual de púrpura y venenoso, su cuerpo no respondía. La pierna herida estaba tiesa, hinchada, con un color que no auguraba nada bueno. El vendaje improvisado apenas contenía la infección. Tenía fiebre. Y el corazón le latía con ritmos irregulares, como si tambaleara entre seguir y apagarse. La cápsula de datos con el formulario físico seguía ahí. Cerrada. Protegida en su cinturón. Intacta, a pesar de todo. Un pedazo de papel doblado, manchado con su propia sangre seca. Lo tocó. Fue suficiente para recordar por qué tenía que seguir. El trayecto de regreso no era corto. Según los cálculos que había hecho antes de caer al búnker, la cápsula de inserción había aterrizado a unos 12 kilómetros de la zona de extracción. 12. No parecía mucho en otro mundo. Pero allí, cada metro era una pelea. El ara empezó a arrastrarse con una rama como bastón. No podía apoyar el pie derecho. Y cada paso con el izquierdo era una explosión de dolor en la cadera. Caminaba inclinada, como si algo invisible la empujara hacia el suelo. Pero caminaba. Avanzaba. No por esperanza. No por fe. Por terquedad pura. Al segundo kilómetro, el calor empezó a asfixiarla. La atmósfera de Delta X-19 tenía momentos de ebullición. Corrientes calientes que subían del suelo como respiraciones venenosas del planeta. Su traje ya no servía para regular la temperatura. Era una segunda piel sucia y rota, que apenas la protegía del entorno. Bebió el último sorbo de agua. No quedaba más. Se obligó a seguir. Cada tanto se detenía a descansar detrás de una roca o dentro de un cráter seco. Nunca más de 5 minutos. Si se quedaba quieta demasiado tiempo, el cuerpo amenazaba con rendirse. Tenía que moverse antes de que la mente perdiera autoridad sobre el músculo. Era como pilotar un vehículo averiado que ya no quería funcionar. Solo que ese vehículo era ella misma. Al atardecer, o lo que fuera esa franja de luz sucia que bajaba sobre el horizonte tóxico, vio algo moverse. A lo lejos. No era un Ralak. Era más pequeño.
Una especie de ave o dron. No estaba segura. Lo importante era que la zona de extracción no estaba tan lejos. Esa noche se ocultó en una cavidad entre rocas volcánicas. Tenía hambre. Pero el hambre ya no dolía. Era un hueco silencioso. Un recordatorio de que su cuerpo estaba consumiendo lo último que tenía. Sacó el cuchillo. Lo apoyó en la pierna infectada. Sabía que debía hacer algo. La herida no se iba a curar sola. Apretó los dientes. No pensó. Solo cortó. No gritó. No por valentía. Sino porque no le quedaban fuerzas para gritar. Sacó el tejido negruzco. Quemó la zona con una barra caliente que había calentado contra la roca. El olor a carne quemada la mareó. Vomitó bilis. Cayó inconsciente unos minutos. O una hora. No lo supo. Pero cuando abrió los ojos, seguía viva. Y entonces, sin aviso, algo brilló en la distancia. Un destello. Azul. Artificial. La baliza de extracción. Estaba cerca. Quedaban 2 kilómetros. Los más duros. Los más lentos. El ara empezó a gatear. Ya no caminaba. No podía. La pierna derecha era un tronco muerto. La izquierda apenas respondía. Sus brazos eran los únicos que aún le obedecían. Y ni siquiera del todo. Cada vez que se apoyaba en la roca caliente del suelo, la piel se le pegaba. Cada movimiento era una pérdida de piel, de fuerza, de tiempo. Pero siguió. La última subida fue una pendiente empinada, con arena gruesa y placas metálicas oxidadas. Al parecer, en algún momento, ese lugar fue parte de una estructura antigua del consorcio. O una estación de observación. Ahora, solo ruinas. La baliza estaba ahí. Titilando. Su sonido era bajo, casi imperceptible. Pero ella lo escuchaba como una sinfonía. A solo 10 metros, su cuerpo colapsó. Literalmente. Las piernas se negaron. Los brazos también. Cayó boca abajo. Y por un segundo, pensó en rendirse. Pensó que tal vez nadie sabría si llegaba o no. Que tal vez morir allí, tan cerca, no sería tan malo. Pero entonces sintió algo en el pecho. La cápsula. La hoja. Su historia. La única prueba de lo que había hecho. Si moría, al menos que alguien la encontrara con eso en la mano. No podía desaparecer sin dejar rastro. Con la punta de los dedos, se arrastró. Centímetro a centímetro. La luz azul cada vez más cerca. El sonido más fuerte. Y cuando ya no pudo más, alargó la mano. Y tocó el panel. La baliza emitió un pitido agudo. Una luz verde se encendió. La señal fue enviada. Un dron descendió desde la atmósfera minutos después. Ella no lo vio. Ya no estaba consciente. Su cuerpo estaba en shock. Pero su mano seguía aferrada a la cápsula. Cuando el dron la recogió, sus signos vitales eran débiles. Pero presentes. Y en su bolsillo, manchado de sangre, estaba el formulario. Completo. Sellado con su firma. Y con la frase final escrita a mano con letra temblorosa. Si esto no es suficiente, entonces nada lo será. Nadie volvió a reír. Los rostros eran los mismos. Mismos uniformes. Mismo salón de instrucción. Mismos cadetes de siempre, repartidos por especie, por rangos, por jerarquía. Pero algo era distinto. La atmósfera. No se sentía como una evaluación más. No era uno de esos días donde los cadetes se reían entre ellos al ver las estadísticas. No se escuchaban chistes ni comentarios sarcásticos. Nadie susurraba. Nadie se movía demasiado. Todos esperaban. Frente a la sala, sobre la plataforma central, el comandante Dravik observaba con los brazos cruzados. A su lado, otros 3 instructores, todos con el mismo gesto, sobrios, tensos. Ni uno solo sonreía. Una pantalla mostraba el título, Informe de campo, Delta X-19 Evaluación final. En la fila de los humanos, un asiento permanecía vacío. Hasta que se abrió la puerta. Y ella entró. El ara. Caminaba con muletas, cojeando visiblemente. Su pierna derecha estaba envuelta en un vendaje de soporte. El rostro pálido, con ojeras profundas.
Pero estaba ahí. De pie. Viva. Presente. Y nadie podía entender cómo. Ninguna palabra la recibió. Ningún aplauso. Solo silencio. Ella no lo esperaba. Avanzó por el pasillo entre los asientos sin mirar a los lados. Cada paso parecía doler, pero no se detenía. Al llegar al frente, dejó una pequeña cápsula sobre el podio. La misma que había llevado en su cinturón. La abrió con calma. Sacó la hoja de papel. Era el formulario físico. Manchado de sangre seca, pero completo. Cada campo lleno a mano. Firmado. Con una nota adicional escrita al final. No la leyó en voz alta. No hizo falta. Los instructores ya lo habían hecho. La pantalla cambió. Imágenes capturadas por el dron de extracción. El ara en el suelo. Su mano aferrada a la cápsula. El cuerpo inmóvil. La baliza encendida. Las cifras médicas aparecieron en pantalla. Pérdida de sangre, 32%. Deshidratación, crítica. Infección sistémica, grado 2. Daño muscular, severo. Supervivencia estimada sin extracción, 7 minutos. Un murmullo apagado recorrió el salón. Luego, los registros visuales. Fragmentos sin sonido. El enfrentamiento con el Ralak. Las trampas. El corte en la pierna. El descenso al búnker. Los documentos recuperados. La noche de fiebre. La caminata final. No hubo narración. Solo hechos. La pantalla se apagó. El comandante Dravik se acercó lentamente. Observó la hoja durante unos segundos. Luego levantó la mirada. El Arabás, dijo, con voz firme. ¿Usted completó este formulario durante la misión? Sí, señor, respondió ella, apenas audiblemente. ¿Consciente de su estado físico? Sí, señor. ¿Por qué? Ella levantó la cabeza. Sus ojos no pedían respeto. Tampoco buscaban compasión. Solo estaban cansados. Gastados. Pero vivos. Porque si no lo hacía yo, dijo, nadie más lo iba a hacer. Dravik asintió una sola vez. ¿Desea añadir algo más? El ara miró la sala. La misma sala donde días antes se habían reído de sus cifras. Donde había sido una estadística más. Un nombre más en una pantalla. Sí, dijo, con voz más clara. No se trata de aguantar más que el otro. Se trata de no olvidar quién eres cuando todo se rompe. Afuera no fue una prueba. Fue una guerra. Y la gané. Aunque nadie lo haya visto. Silencio. Y entonces, desde el fondo de la sala, alguien se levantó. Un Targas. El mismo que se había burlado de sus cifras. Se puso de pie. No dijo nada. Pero levantó el puño cerrado, en señal de respeto. Los humanos lo conocían. Los alienígenas, también. Era el gesto universal de reconocimiento entre cadetes. Uno a uno, otros comenzaron a imitar el gesto. Primero los humanos. Después los citerianos. Luego los rigelianos. Finalmente, incluso los híbridos. Toda la sala de pie. En silencio. Con el puño en alto. El ara no lloró. No sonrió. Solo asintió, despacio. Sabía lo que significaba. Sabía que el respeto no se pide. Se arranca. Con dolor. Con sacrificio. Y a veces, con sangre. El comandante Dravik volvió a hablar. Cadete el Arabás, dijo, queda registrada su prueba como caso excepcional. A partir de hoy, su evaluación será modelo de referencia para futuras generaciones. Ya no por los números, sino por lo que representa. Pausa. Clase terminada. Nadie se movió al principio. Pero el ara ya no estaba. Había salido de la sala sin mirar atrás. Tenía nuevas cicatrices. Nuevas marcas. Pero también una certeza grabada en la médula. Que nadie volvió a reír después de verla volver del infierno. Y que, en los lugares donde la lógica se rompe y la muerte respira en tu nuca, los humanos no solo sobreviven. Vuelven.